Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos las clases del curso de Fundamentos de Programación y hoy vamos a hablar sobre valores booleanos, y más que valores booleanos también tendremos que ver operadores relacionales, lógicos y la comparativa sí. Pero para eso pues vamos a empezar poco a poquito. Bien, lo primero es ¿qué es un valor booleano? Un valor booleano puede guardar uno de dos estados, verdadero o falso. Solo tiene esos dos valores, yo no puedo guardar ninguna otra cosa diferente en ellos. Sirve para guardar comparaciones para hacer procesos más tarde y también sirve como indicador de que algo ha sucedido, por lo que a veces también se le da el nombre de bandera o centinela bajo este contexto. ¿Aquí a qué me refiero? Me refiero a que en ocasiones es necesario verificar cuándo sucede un evento o una situación y entonces se puede ocupar un valor booleano para que cambie de un falso a un verdadero. En ese caso, solo en ese caso específico se le dice que es una bandera o un centinela. Ya el concepto de bandera o centinela después lo abordaremos con mayor detalle. Bien, vamos a ver un ejemplo de algunos booleanos. Y primero veámoslo a nivel de pseudocódigo. A nivel de pseudocódigo simplemente colocamos booleano y le damos un nombre a nuestra variable. Regularmente el nombre de la variable tiene que tener algo que ver con lo que implica o significa. Por ejemplo, valor encontrado, como su nombre lo dice, me está anunciando si encontré un valor. Primero mayor también me está anunciando si el primero es mayor. Y terminado me está indicando si algo ha terminado o no, en cuyo caso puedo ponerle valores de falso o verdadero. Cuando lo escribimos en un diagrama de flujo, como son un proceso y también requieren su definición como cualquier otra variable, regularmente lo vamos a colocar dentro de un rectángulo de proceso. Y en código Java no se coloca booleano sino boolean, y ahí tengo un error porque no es boolean con B mayúscula, es con B minúscula. Nombre de la variable y se le da un valor que puede ser verdadero o falso, pero en inglés y con minúsculas, true o false, y obviamente tenemos que terminarlo con punto y coma. Entonces repito, yo tengo un error, no es boolean con mayúsculas, es con minúscula. Por sí solos, los valores booleanos pueden llegar a no ser muy útiles, pero en combinación con operadores relacionales y lógicos, además de las decisiones, proveen mucha flexibilidad a los programas. Y ya que mencioné algunos de estos operadores, pues platiquemos de ellos. Operadores relacionales. Los operadores relacionales son aquellos que utilizamos para, precisamente, hacer relaciones entre dos o más elementos. Son homólogos de las matemáticas, así que tenemos un mayor que, un menor que, un mayor o igual, un menor o igual, un diferente o desigual y una igualdad o equidad, que es con el doble igual. Entre comillas coloco cada uno de los operadores como se escriben en albores de la computación. Ahora, si lo colocamos en términos de pseudocódigo, regularmente vamos a tener una variable booleana, aunque también otra comparación, eso ya lo veremos más adelante, que puede guardar el resultado de dicha comparación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos primero mayor y yo tengo que es igual a 6 mayor que 3. Entonces yo hago la pregunta, ¿6 es mayor que 3? En este caso es verdadero. ¿Cuánto va a valer primero mayor? Verdadero. En este caso true. Luego en el segundo ejemplo tenemos num diferentes, que significa que si los números son diferentes. 6 es diferente de 3, esto es verdad, puesto que no son iguales, por lo tanto, num diferentes tendrá el valor de verdadero. Segundo mayor igual a 6 menor que 5. 6 es menor que 5, pues no, por lo tanto, segundo mayor va a tener el valor de falso. Luego, primero menor me está haciendo la evaluación de si 6 es menor que 5.
Entonces 6 es menor que 5, tampoco, por lo tanto el valor sigue siendo falso. Y luego tenemos otro booleano que dice son iguales, va a ser igual a si 6 es igual que 5. 6 es igual que 5, no, por lo tanto su valor va a ser de falso. Entonces, dependiendo de lo que nosotros colocamos en la comparación, va a tomar un valor la variable booleana. Y luego tenemos los operadores lógicos. Por si se lo preguntan, ¿cómo lo vamos a colocar esto en código? Más adelante vamos a ver ahorita un ejemplo en código y en diagrama de flujo. Solo que ahorita necesito separarlo para que sea un poquito más fácil de entender. Vamos a los operadores lógicos. Tenemos 3 operadores lógicos. En realidad, algunos lenguajes incluyen un cuarto, pero se lo dejaremos para otro momento. Los principales 3 son el i, que son el doble ampersand, el o, que es el doble símbolo de pipe, que es un símbolo que está al lado de la primera tecla del teclado, abajo del escape, o arriba en el 1 al colocarle shift, depende de la combinación del teclado. Ustedes pueden ocupar Alt GR y ya sea el número 1 o la tecla al lado, que es como una diagonal invertida, o con Shift en el 1 y en la diagonal invertida. En uno de los dos les va a dar ese símbolo. El O y la negación, que es un símbolo de admiración invertido. El operador I es un operador lógico binario, es decir, necesita 2 elementos para funcionar. Y los 2 elementos a evaluar deben de ser verdaderos para que nos entregue un verdadero. Entonces, resumidas cuentas, si ustedes van a hacer una comparación con un i para que el resultado sea verdadero, los 2 elementos del lado del i tienen que ser verdaderos. Con que uno sea falso, ahí terminó esa comparación. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos que defino un número entero que es igual a 3. Luego tengo como booleano un valor que dice mayor 3 menor 5. Ya desde ahí la variable me está tratando de decir de qué va. Estoy tratando de evaluar si lo que tengo es mayor que 3 y menor que 5. Y luego dice, va a ser igual a, entre paréntesis, n es mayor que 3, cierra paréntesis, doble ampersand, ahí tenemos el operador i, abro paréntesis y tengo n menor que 5, cierro paréntesis. ¿Cómo evaluamos esto? Lo primero que tenemos que hacer a la hora de ver un operador i y los paréntesis es que tenemos que resolver lo que hay dentro de los paréntesis. Entonces cuando yo digo n es mayor que 3, 3, que es el valor que tiene n, ¿es mayor que 3? La respuesta es falso, porque 3 no es mayor que 3, es igual. Entonces ya sabemos que en la primera parte tenemos un falso. Luego viene un operador y tenemos otra vez otro paréntesis. Tenemos que resolver primero los paréntesis. 3, que es el valor que tiene n, es menor que 5, esto es verdadero. Entonces yo tengo falso y verdadero. ¿Qué valor me dan eso? Acuérdense que en el i los 2 elementos a evaluar tienen que ser verdaderos para que me retornen verdadero. Pero como aquí el primer elemento es un falso, el resultado va a tener que ser falso. Entonces mayor que 3 menor 5, que es la variable booleana, va a tener el valor de falso. Y luego tenemos otro ejemplo donde tenemos la variable booleana perdido, luego la variable booleana encontrado, ambas con valores de verdadero, y luego tenemos una variable booleana que se llama resultado. Y digo que resultado es perdido y encontrado. Entonces como perdido es verdadero, aparte encontrado también es verdadero, al hacer la evaluación de perdido y verdadero, el resultado es verdadero. Yo sé que a veces puede ser un poquito confuso, pero con algunos ejemplos nos vamos a ir dando cuenta poco a poquito. El operador O. El operador O es un operador lógico binario, que también necesita 2 elementos para funcionar, pero a diferencia del i, donde todos los elementos tienen que ser verdaderos, aquí con que al menos uno de los elementos sea verdadero, el resultado será verdadero. Y vamos a ver con el mismo ejemplo anterior. Yo tengo la variable n entera que empieza en 3. Y luego tengo la variable booleana que dice mayor que 3, guión bajo o,
menor que 5. Yo tengo 3, y luego tengo la expresión donde tengo entre paréntesis n mayor que 3 o n menor que 5. Tenemos que evaluar primero los paréntesis. Entonces vamos por el primer paréntesis. N, que vale 3, ¿es mayor que 3? La respuesta ya la sabíamos, eso es falso. 3 no es mayor que 3. Entonces en el primer paréntesis tenemos un falso. Luego vamos al otro paréntesis. N es menor que 5. La respuesta es verdadero, porque n vale 3. 3 es menor que 5, es verdadero. Entonces yo tengo falso o verdadero. Y la regla nos dice que con que al menos uno de los valores sea verdadero, el resultado será verdadero. Entonces mayor 3 o menor que 5 es verdadero. Y luego abajo tenemos otro ejemplo donde tenemos booleano, perdido es igual a falso, booleano encontrado es igual a verdadero. Y luego tenemos al booleano resultado que dice perdido o encontrado. Entonces perdido es falso, pero encontrado es verdadero. Y con que al menos uno de los elementos sea verdadero, el resultado es verdadero. Por lo tanto, la variable resultado es verdadera. Vamos al tercero, que es la negación. Es un operador lógico unario, es decir, que solamente necesita un elemento para funcionar. Si el valor o la comparación inmediata es verdadera, cambiará su valor a falso. Y viceversa. Es decir, si yo tengo verdadero, terminará siendo falso. Si yo tengo falso, terminará siendo verdadero. Cosas a que tenemos que evaluar. Y vamos a ver un ejemplo. De nuevo tenemos n que es igual a 3 y tenemos mayor 3, menor 5. Y tengo la comparación. Pero fíjense aquí, tengo un símbolo de negación y tengo un paréntesis grandote. Este paréntesis lo que me está diciendo es que primero tengo que evaluar todo lo que está dentro de él y luego aplicar la negación. Dentro de él tengo otra comparación, donde tengo otros dos paréntesis. Entonces, tengo que evaluar primero los paréntesis y ya luego aplicar la comparación, que es con el operador y. Entonces, primero vamos a resolver. ¿3 es mayor que 3? No, ya lo checamos, ya lo habíamos repetido. Entonces, este valor es falso. El primer paréntesis yo tengo un falso. Voy hacia el otro paréntesis. N, que es 3, es menor que 5, el valor es verdadero. Porque ya habíamos verificado que 3 es menor que 5. Entonces, yo tengo falso y verdadero. Y ya sabemos qué resultado tiene esto. Falso y verdadero me va a dar un falso. Porque para que nos dé un valor verdadero con el operador y, los dos tienen que ser verdadero, que no es el caso. Entonces tenemos un falso. Todo ese falso yo lo tengo dentro de un paréntesis más grande y luego tengo la negación. Entonces lo que estoy diciendo es, lo que antes era falso, ahora es verdadero. Y lo que fuese verdadero, ahora es falso. Y yo tengo un falso, mi resultado va a ser verdadero. Entonces mayor que 3 y menor que 5, mayor que 3 menor 5 va a tener en este caso el valor de verdadero. Hay que tener mucho cuidado con el orden de cómo realizamos estas operaciones porque es muy fácil revolvernos. A veces usar nombres de variables que nos digan qué hacen nos da un poco más de claridad. Y luego tenemos la definición de perdido, que es verdadero, luego la definición de encontrado, que también es verdadero. Y aquí pasa algo muy divertido. Tenemos la negación de perdido y encontrado. ¿Y eso qué significa? Que aquí la negación se aplica inmediatamente a su elemento que esté a su lado, en este caso perdido. Entonces perdido, que es verdadero, pasa a ser falso. Por lo tanto, falso y verdadero, el resultado va a ser falso. ¿Sale? Entonces, para que tengan mucho cuidado. Bien, ahora nos toca hablar de la decisión. Es difícil no hablar de la decisión de los valores booleanos y los operadores lógicos y relacionales sin tomar en cuenta a una decisión. La decisión nos permite condicionar la ejecución de un código. Siempre recibe un valor booleano
o algo que pueda ser interpretado como 1, es decir, que pueda ser interpretado como un valor booleano. Esto téngalo muy en cuenta, siempre es o un booleano o algo que se interprete como booleano. Y la tercera es que tenemos que tener cuidado y ser muy explícitos, ya que si en lugar de un booleano usamos comparaciones o operadores lógicos, podríamos revolvernos. Vamos a ver cómo se representa el condicional en pseudocódigo. Regularmente vamos a tener la instrucción si. Entonces yo estoy diciendo, si n es mayor que 3, entonces vas a mostrar n es mayor que 3. Y debo de cerrar con fin de si. Estructura, siempre va a un si, luego una comparación o un booleano, entonces y el fin si. Abajo tenemos un ejemplo con un booleano. Booleano es llamado mayor 3. Y luego la pregunta, ¿n es mayor que 3? En este caso no sabemos, pero si lo fuera lo vamos a colocar directamente hacia su sí. Si mayor que 3, entonces mostrar n es mayor que 3. Y ahí termina mi sí. Entonces lo que yo puedo colocar como una comparación también lo puedo colocar como un valor booleano. Y eso es muy importante. Ahora tenemos otro ejemplo donde voy a colocar una comparación que sufrió a través de un operador lógico. Y estoy diciendo, si n menor que 3, negación. ¿A qué me refiero? Estoy negando que n sea menor que 3. ¿Cómo se debería de leer si no es n menor que 3? Aquí a veces es importante el cómo leemos el código para que se entienda un poco más. Entonces, como es una negación, regularmente lo vamos a leer como si no es n menor que 3. Entonces, ya tengo el cuadro para mostrar n no es menor que 3. Y terminamos con un fin de sí. El diagrama de flujo regularmente se coloca con un rombo y dentro del rombo debe de ir la comparación o el valor booleano. Y ojo, siempre va a tener dos caminos, regularmente un camino de verdadero y un camino de falso. No es necesario que especifiquen los dos, pero por lo menos tienen que especificar uno. Entonces yo en este caso coloqué una V para indicar cuál es el valor cuando la comparación es correcta. Y al final los caminos se tienen que unir en uno solo. En este caso estoy colocando el símil a unos códigos anteriores donde yo digo si n es mayor que 3, entonces tienes que desplegar n es mayor que 3. ¿Cómo lo pasamos en Java? En Java el si va a cambiar por un if y el entonces cambia por una llave y el fin del si cambia por otra llave. De tal manera que yo puedo escribir if n mayor que 3, abro mi llave, coloco mi mensaje y cierro mi llave. O también con una variable booleana. Entonces tengo un boolean mayor 3, va a ser igual a n mayor que 3. Y puedo pasar esta variable booleana directamente a mi comparación. Si mayor que 3 y luego mi system. Una nota que deben de tener muy en cuenta es que en Java forzosamente el si siempre lleva un paréntesis. No pueden quitarle el paréntesis. Y bien, hasta ahí es la explicación teórica de esta parte. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ejercicios como cuáles. Bien, voy a comenzar con un pseudo de booleano. Yo me voy a guiar también por otro código, pseudocódigo que tenga disponible para no perderme y hacer más sencillo. Ahora, ¿qué va a hacer este pseudocódigo? Voy a copiar esto y a colocar nombre compara números. Y vamos a colocar que este algoritmo compara dos números enteros y me dice
¿Cuál es el mayor? Entrada, pues van a ser dos números enteros. Salida, voy a tener qué número es el mayor. Ahora, voy a hacer varias versiones de este código dependiendo de las variables que voy a ocupar. Voy a usar la primera versión donde voy a tener los dos números enteros y voy a tener también un número booleano o un valor booleano. Entonces voy a tener un num1 num2 y aquí voy a tener a un booleano. Vamos a colocarlo en mayúscula, booleano, y donde voy a colocar num1 mayor. Num2. Ahí está. Entonces tengo dos valores booleanos, num1, num2. Perdón, dos valores enteros y un booleano que es num1 mayor que num2. Ahí es donde voy a guardar mi comparación. Entonces voy a manejar la bienvenida. Dame la cantidad de peluches, lo vamos a quitar. Dame el primer número, lo vamos a guardar en num1. Dame el segundo número, lo guardamos en num2. Y ahora vamos a hacer la operación con el booleano. Entonces voy a colocar num1 mayor num2 igual, y voy a hacer la comparación. Num1 es mayor que num2. Ahora es donde voy a tener que colocar un sí. Sí, num1 mayor num2. Entonces voy a colocar aquí mi fin sí. ¿Qué voy a hacer? Si yo ya sé que num1 es mayor que num2, entonces voy a colocar un mostrar que me diga eso. El primer número es el mayor. Ya voy a quitar esto de aquí que no me sirve. Y ahí me dice, ahí me estaría diciendo solamente si el primer número es el mayor. Ahora, algunos que ya sepan más de programación sabrán que hay una instrucción específica para lo que voy a hacer, pero ahora voy a evaluar cuando esto no es así. Entonces esto se va a ejecutar si y solo si el número 1 es mayor que el num2. Lo voy a duplicar. Y si yo lo niego, estoy diciendo que el número 1 no es mayor que el num2. Por lo tanto, el número 2 tendría que ser el mayor. Un número es el mayor. Esto no es necesariamente cierto, pero me sirve para ilustrar el ejemplo. ¿Por qué digo que no es necesariamente cierto? Porque no he evaluado si son iguales. Esa sería a lo mejor otra comparación. Yo aquí estoy asumiendo que si el número 1 es mayor, pues me va a mostrar el mensaje. Y si el número 1 no es mayor que el número 2, pues me va a mostrar el segundo mensaje. Pero la realidad es que podrían ser iguales. Bien, aquí tendríamos este pequeño código. Vamos a ver cómo lo pasamos a un diagrama de flujo.
Entonces vamos a hacer un diagrama. Vamos a colocar un inicio. Vamos a definir cada una de ellas. Y tenemos los enteros. Los enteros. Vamos a colocar entero. num1. Entero. num2. booleano. num1 mayor num2. Ya está. Y ahora vamos a mostrar el mensaje que tenemos aquí. Entonces voy a colocar un documento, una salida, y voy a copiar y pegar el dato para no tener que estar repitiéndome tanto. Bienvenido a este algoritmo. Vamos a hacerlo separadito. Dame el primer número, guardamos, lo guardamos en num1, a colocar esta línea, hay que editar esto, ya no es el primer número, es el segundo. Aquí vamos a tener a num2. Y luego de eso vamos a hacer la operación. Esta de aquí la voy a copiar de una vez para no perder tanto tiempo. Y ahora vamos a colocar nuestro sys. En diagrama de flujo usamos el de comparación, por lo que debemos de colocar este. Y dentro yo voy a colocar a num1 mayor num2. Vamos a colocar un camino de sí, donde voy a tener esta parte de aquí. El primer número es el mayor. Entonces voy a tener... Ok, esta no me va a servir. Vamos a ver cuál colocamos. Aquí está. Vamos a colocar esta, así. Y hay que colocarle que este es el camino de verdad. Luego voy a tener otro sin. Entonces ese otro sí lo voy a colocar aquí. No me he olvidado del camino del fin, solo que necesito a dónde llegue cada uno para que sea más fácil de colocar. Ahí está. Y dentro de su comparación tenemos una negación de num mayor 2. Ajustamos. Es eso el camino del verdadero, y aquí se une con el camino del falso. Y de nuevo vamos a tener algo similar. Voy a copiar, voy a pegar acá.
Lo edito, ya no es el primero, es el segundo. Voy a unir, si puedo unirlo así, directo. De nuevo coloco el texto de que este va a ser mi camino de verdad. Ajustar, ahí está. Y luego donde termina, pues ya termina en un fin. Entonces coloco aquí mi fin. Lo coloco ahorita el fin para poder hacer las líneas correctamente. Debe tener una línea que va directamente al fin. La alineamos un poquito. Y ahora sí, vamos a colocar la línea que se une con la otra. Ajustamos, ahí está. De tal manera que ahí tenemos nuestra comparación. Repito, aquellos que ya sepan un poco más, pues sabrán que podemos colocar también código en el lado del falso, pero vamos poco a poco. Bien, ahora voy a guardar este diagrama. Ya tengo el diagrama, ahora ¿cómo lo escribo en Java? Bien, vamos a hacer el ejemplo ahora en Java. Según mi pseudocódigo se llama mi algoritmo compara números. Entonces mi nuevo archivo debe de llamarse compara números. Yo lo creo así, pero ya más o menos saben cómo crear este archivo. Entonces vamos a comenzar con public class compara números. Abrimos nuestras llaves. La vez pasada se me había pasado, pero tenemos que colocar primero el import java.io ***. Y ahora vamos a colocar aquí nuestro método main, public class main string args throws io exception. Ok, esto hasta aquí, acuérdense un poquito que son equivalencias a lo que ya hemos hecho con el pseudocódigo. Incluso hicimos un ejercicio donde íbamos colocando con comentario cada elemento del pseudocódigo, pero ya dentro de la clase. Entonces, esta parte, por lo menos, casi siempre es igual. Lo único que va a variar es el nombre de la clase. Y acuérdense que el nombre de la clase tiene que llamarse igual que su algoritmo y su archivo tal cual lo escribieron. Yo puse compara números y tiene la primera en mayúscula y la de en medio en mayúscula, pues compara números tiene que tener la primera en mayúscula y la que sigue también en mayúscula con la extensión .java. Bien, vamos a empezar a transcribir. Tenemos la definición de un entero. Entonces voy a colocar un int, no mono, punto y coma. Aquí voy a definir unknown2. Vamos a definir el booleano. Boolean. Tenemos un mostrar, así que va a ser un system. Tenemos otro mostrar, pero para pedir el primer número.
me pasé de comillas, si no, no va a funcionar. Ahí está. Y hay que leerlo. Pero para leerlo necesitamos una instrucción especial para poder leer cosas desde el teclado. Soy sincero, es una bastante larga, no sé si la tenga yo aquí, si no voy a tener que buscarla. Aquí está. Voy a copiar esta línea, que es la que nos va a permitir leer. Y la puedo colocar aquí, con una regleta de comentario. Y ya está. Por cierto, tal vez habrán notado que de repente mágicamente aparece otra línea exactamente igual que la anterior. Para realizar eso, lo único que tiene que hacer es presionar la tecla Control D y va a duplicar la línea que tengan actualmente sobre el cursor. Entonces es una herramienta bastante útil para escribir más rápido. Bien, ya tengo aquí mis líneas especiales para poder leer datos. Entonces ahora sí voy a leer. Pero leer implica que yo tengo que guardarlo en una variable. En este caso num1. Num1 va a ser igual a integer.parseInt. Y dentro voy a colocar a mi instancia para leer, que es teclado.readLine. Con eso estoy guardando el número entero en num1. Tengo que hacer algo similar pero para el segundo número. De nuevo, aquí selecciono las dos líneas y presiono Control D, me va a duplicar las líneas automáticamente. Entonces voy a cambiar aquí por el 2 y aquí voy a colocar segundo número. Ya tengo eso, ahora lo que me hace falta es hacer la operación. Entonces voy a traer aquí num1 mayor que num2 y voy a colocarle igual a num1 mayor que num2, punto y coma. Y no he hecho ninguna compilación, así que sería bueno compilar ahorita para ver si no tengo ningún error. Y si tengo errores. Y aquí puse public class cuando no te era public class, es public static void main. Ahí está. Ahora, una aclaración. Es normal que se equivoquen, pero siempre en la compilación nos vamos a dar cuenta si tenemos un error o no. Entonces, esta es una manera precisamente de verificar los errores. Eso significa que si ustedes mandan el código con errores, ¿se los van a calificar? La realidad es que no. O al menos yo no soy de esa idea. La mayoría de los profesores que damos clases de programación, o el programa está bien o el programa está mal. No hay valores intermedios. ¿Y esto por qué? Porque resulta que cuando los programas se ejecutan, por ejemplo en tu celular o en un cajero automático, sobre todo el ejemplo del cajero automático, tú estarías muy molesto si tú vas al cajero automático y no te da todo tu dinero, te da la mitad por algún error de programación. Entonces, aquí si no hay medias tintas, o está bien o está mal, contémplenlo. Y si tienen dudas o algún error, pues hagan la pregunta correspondiente. Bien, nos quedamos en que ya tenemos aquí nuestra comparación y nuestra comparación está guardada en esta variable booleano. ¿Qué es lo que sigue? Es hacer nuestro sí. Para hacer nuestro sí, me salté. Tenemos que usar la instrucción if sí número mayor. Aquí me estoy olvidando de los paréntesis. Siempre en Java llevo paréntesis y abrimos nuestra llave. Vamos a colocar un mensaje que es un system. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. El primero es mayor. Luego tenemos lo mismo, pero tenemos una negación. Entonces, ¿cómo aplicamos esa negación? Simplemente colocamos aquí el símbolo de negación. Y ya está.
Ahora repito, esto de aquí es una mentira porque los números podrían ser iguales y terminaríamos mal. ¿Cómo lo sé? Ahorita que lo ejecutemos se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué más nos queda? Ya queda el fin, por lo tanto, terminaríamos nuestro programa. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces colocamos el primer número. El primer número va a ser un 5. El segundo número va a ser un 3. Me dice el primero es el mayor. Ahí está bien. Volvemos a ejecutar. Coloco el 3 y ahora el 5. Bueno, se me fue un 4, pero de todas maneras el segundo es el mayor. Entonces hasta ahí parecería que está bien nuestro programa. Pero la realidad es que no. Si yo coloco un 3 y otro 3, me dice que el segundo es el mayor, lo cual no es cierto. Y es que, repito, no nos está evaluando comparando si el caso en que los dos sean iguales. Ahí podríamos hacer un par de cosas más, pero por ahorita vamos a dejarlo así. ¿Cómo deberíamos de corregir por lo menos este mensaje? Pues podría colocar lo siguiente. Primero no es mayor. Y así ya estaría correcto, ya no estaría mintiendo. Pero si yo modifico mi código fuente, es decir, mi programa, tengo que modificar mi pseudocódigo. Por lo tanto, aquí también tengo que cambiar a el primero no es mayor. No es el mayor. Y mi diagrama de flujo también tiene que ser editado. ¿Esto por qué lo hago? Diagrama, pseudocódigo y código fuente deben de corresponder. Si no corresponden, ahí tenemos un error. Número no es el mayor. Y guardamos. Le damos construir, perdón, le damos compilar. Perdón, me equivoqué de código. Le damos compilar y ejecutar. Volvemos a probar. Le damos aquí un 5. Le damos aquí un 3. El primero es mayor, correcto. Le damos aquí un 3, le damos aquí un 5. El primero no es mayor, lo cual es cierto, pero nuestro propósito inicial era saber cuál era el número mayor. Entonces ahí tenemos un detalle. Bien, como habrán notado, el programa no queda completamente bien, pero hasta aquí le vamos a dejar para dar un ejemplo de cómo funcionan estos operadores. En próximos videos veremos un poco más de sus combinaciones y veremos qué hacer para incorporar un caso cuando la comparación no es verdadera. Bien, sin más por el momento, hasta luego.